Una niña doma un caballo que ni los mejores han podido domar. Lo que sucede después te dejará sin palabras. En un pequeño y remoto pueblo en las montañas del centro de México, la vida transcurría sin mayores sobresaltos. Cada habitante parecía tener un rol claramente definido. Los hombres trabajaban la tierra, las mujeres mantenían los hogares, y los niños aprendían el valor de la disciplina y la tradición. Sin embargo, el pueblo también tenía sus leyendas, y ninguna tan fascinante y atemorizante como la de Relámpago, el caballo salvaje que habitaba los campos y montes cercanos. Su historia se contaba con tanto temor como admiración, y en la voz de los ancianos, Relámpago no era solo un caballo, sino un espíritu que parecía desafiar las mismas normas de la naturaleza y del hombre. Relámpago había aparecido por primera vez una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban las montañas y los truenos hacían vibrar la tierra. Fue durante una fuerte tormenta que, según contaban los más viejos, apareció entre los árboles un imponente caballo negro. Desde esa noche, el animal había sido un misterio y un desafío para todos. Algunos decían que era un espíritu errante, otros que era la reencarnación de un antiguo guerrero que volvía para proteger esas tierras. Su pelaje oscuro y brillante como la obsidiana contrastaba con su melena salvaje, que caía sobre su cuello y ondeaba al viento como si fuera parte de la propia tormenta que lo había traído. Su fuerza y velocidad parecían sobrehumanas, y en sus ojos se percibía un fuego indomable, como si el propio viento habitara en su espíritu. Para los habitantes del pueblo, Relámpago era algo más que un simple animal, era un símbolo de la libertad y la resistencia de la naturaleza. No importaba cuántos hombres intentaran domarlo, Relámpago siempre salía vencedor. De cada enfrentamiento regresaba sin una sola marca, mientras que los jinetes se llevaban de vuelta heridas y humillación. Los relatos de sus intentos fallidos eran repetidos en cada rincón del pueblo, y con el tiempo, Relámpago se convirtió en una leyenda viva. Muchos creían que nadie podría dominarlo porque él pertenecía a un mundo que no tenía lugar para cadenas ni riendas. Lucía, una niña de apenas 14 años, había crecido escuchando las historias de Relámpago y, desde muy pequeña, sintió una fascinación que los adultos no lograban entender. Mientras otros niños temían al caballo, ella sentía un deseo incontrolable de conocerlo, de mirarlo a los ojos y descubrir qué había detrás de su naturaleza salvaje. Para Lucía, Relámpago no era una amenaza, era un misterio, un ser que parecía estar buscando algo que nadie en el pueblo había comprendido. Tenía el cabello castaño oscuro, piel morena y unos ojos grandes que siempre parecían observar el mundo con curiosidad. Sus padres la describían como diferente, porque, a diferencia de otros niños, Lucía siempre había sentido una conexión especial con los animales, como si pudiera entenderlos en un nivel profundo y silencioso. Desde niña, Lucía pasaba horas en el campo, observando las aves, los pequeños animales, e incluso los insectos que se movían a su alrededor. Tenía una capacidad innata para percibir las emociones de los animales, y a menudo los habitantes del pueblo la veían susurrando a los caballos o acariciando a perros que, de otra forma, eran agresivos con otros. Pero por más que le dijeran que Relámpago era peligroso, ella no podía dejar de soñar con verlo, con acercarse a él y, quizás, ganarse su confianza. La leyenda de Relámpago alcanzó un punto culminante el día que un grupo de domadores llegó de una aldea vecina, atraído por los relatos sobre el caballo salvaje que nadie había logrado someter. Eran hombres fuertes, experimentados en la doma de caballos rebeldes, y llegaron montando grandes caballos, con rostros serios y confiados. Trajeron con ellos cuerdas, lazos y herramientas de su oficio, seguros de que podrían triunfar donde todos los demás habían fracasado. Los habitantes del pueblo se reunieron para observar el espectáculo, algunos con expectativa, otros con incredulidad. Pero, al final del día, los jinetes regresaron al pueblo derrotados, con las ropas rasgadas y el orgullo herido. Relámpago había escapado de sus lazos con una destreza y fuerza que ninguno había visto antes, como si fuera el mismísimo viento en movimiento. Esa noche, mientras los adultos hablaban del fracaso de los domadores, Lucía escuchó con atención, pero sin sorpresa. En el fondo, ella había sabido que Relámpago no podía ser domado con fuerza. Mientras los demás discutían, su mente comenzaba a formar un plan. No podía explicar por qué, pero algo en su interior le decía que tenía que conocer a Relámpago, acercarse a él y entender la verdadera razón detrás de su naturaleza indomable. Al amanecer, mientras el pueblo aún dormía, Lucía se levantó en silencio. Con paso ligero y cuidadoso, salió de su casa sin hacer ruido, llevando solo una pequeña bolsa de manzanas que había recogido el día anterior. Sabía que Relámpago solía pastar en los campos al este del pueblo, así que comenzó a caminar en esa dirección, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho.
A medida que avanzaba, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Era una mañana fresca, y el aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres. Cuando llegó al campo, Lucía lo vio. Relámpago estaba ahí, de pie en medio del prado, tan imponente como siempre. Su pelaje negro brillaba bajo los primeros rayos de sol, y su melena se agitaba suavemente con la brisa. Lucía contuvo el aliento. El caballo estaba inmóvil, como si también la estuviera observando, aunque mantenía una distancia prudente. No sabía si percibía su presencia, pero algo en su mirada reflejaba una profunda calma, una paz que parecía decirle que estaba dispuesto a escucharla, a permitirle acercarse si ella era digna de su confianza. Lucía avanzó un paso, luego otro, y luego otro más. Con cada paso, su corazón latía con más fuerza, pero se forzaba a mantener la calma. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sacó una manzana de su bolsa y la extendió hacia él, con la mano temblorosa y una pequeña sonrisa en los labios. Relámpago la miró y, después de un momento, dio un paso hacia ella. Para Lucía, fue un gesto casi sagrado. Era la primera vez que el caballo indomable aceptaba la presencia de alguien, que permitía a un humano acercarse sin temor ni desconfianza. Lucía sintió una mezcla de asombro y gratitud. Aquel primer encuentro silencioso, bajo la luz dorada del amanecer, era todo lo que ella había soñado y más. En ese momento, una promesa silenciosa se formó en su corazón. Ella no intentaría dominar a Relámpago, sino entenderlo, respetarlo, y aprender de él lo que ningún otro había sido capaz de ver. Mientras el sol ascendía, Lucía se sentía parte de algo más grande, algo que iba más allá de ella misma o de las leyendas que había escuchado desde niña. Allí, en medio del campo, rodeada de la belleza de la naturaleza y de la presencia majestuosa de Relámpago, supo que aquel encuentro no era solo una coincidencia. Era el comienzo de una aventura, de una amistad que cambiaría su vida y, quizás, la de todos los que vivían en el pequeño pueblo. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El sol comenzaba a descender sobre el pueblo, y con él, la plaza principal se llenaba de risas y música festiva. Era el día más esperado del año, la celebración anual que reunía a todos los habitantes en un ambiente de alegría y camaradería. El aire estaba impregnado del aroma de la comida tradicional, y los niños corrían entre los puestos, mientras los adultos disfrutaban de una bebida fresca y conversaban animadamente. Sin embargo, entre toda la alegría, una figura destacaba sobre las demás: Relámpago. Cada año, en esta fecha, el imponente caballo salvaje era el centro de atención. Desde hacía meses, Relámpago había sido la leyenda viva del pueblo. Nadie sabía exactamente de dónde había venido, solo que apareció un día en las colinas cercanas y comenzó a deambular por los campos. A lo largo de los años, muchas personas habían intentado domarlo, pero todos habían fracasado. Relámpago parecía un caballo de otro mundo. Nadie podía comprender cómo un ser tan hermoso y tan fuerte había logrado resistirse a todos los intentos de dominio. El miedo hacia él creció con el tiempo, y cada vez más, las personas le temían, viéndolo como un símbolo de lo imposible de controlar. Relámpago se convirtió en una especie de ícono, pero uno que los hombres del pueblo buscaban dominar, más que admirar. En el corazón de esa atmósfera llena de festejos, Lucía se encontraba en la plaza, alejada de los juegos y las danzas. Su madre le había advertido muchas veces que no se acercara demasiado a Relámpago, que no era un animal para una niña como ella. Lucía, esos caballos no son como los nuestros. Son indomables. No puedes acercarte a él como si fuera un animal de granja. Es peligroso. Solo te harías daño, le decía una y otra vez. Lucía, sin embargo, sentía en su interior que había algo más en ese caballo, algo que no era simplemente furia y salvajismo, como decían los demás. Lo sentía en su corazón, como si él estuviera gritando por alguien que pudiera comprenderlo. La multitud a su alrededor parecía emocionada, y Lucía observaba a los hombres que, uno tras otro, intentaban montar a Relámpago, pero el caballo los despojaba de sus esperanzas con cada intento fallido. Los jinetes eran sacudidos violentamente, algunos cayendo al suelo, otros simplemente desbordados por la fuerza y la agilidad de Relámpago. No había dominio, solo lucha. A Lucía le dolía ver cómo el animal era tratado como un trofeo, un espectáculo, cuando lo único que parecía necesitar era entender y ser comprendido. Lucía caminaba de un lado a otro, indecisa. El sonido de los cascos golpeando el suelo y los gritos de frustración de los hombres resonaban en sus oídos,
pero no podía apartar los ojos de Relámpago. Él permanecía en su jaula, amarrado con una cuerda gruesa. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y desconfianza. Lucía sintió un impulso extraño, algo que le decía que debía acercarse. Con cada paso que daba, sentía que el corazón le latía con fuerza, como si el universo la estuviera empujando hacia ese encuentro. En ese momento, no había lugar para el miedo ni para las dudas. Solo había una necesidad inexplicable de estar cerca de él, de comprenderlo. A pesar de los murmullos de los aldeanos que la observaban con escepticismo y desaprobación, Lucía se adelantó. Su madre gritó desde la distancia, su voz cargada de preocupación. «Lucía, ven aquí. No te acerques al caballo». Pero Lucía ya no podía dar marcha atrás. Había algo en su interior que la impulsaba a seguir adelante. No buscaba domar al caballo ni demostrar su valía. No se trataba de un desafío ni de una prueba de coraje. Era algo mucho más profundo, el deseo de conectar con ese ser salvaje y noble, de entender su dolor y su resistencia. Cuando llegó cerca de la jaula de Relámpago, la multitud se silenció. Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento, esperando ver qué ocurriría. Lucía se detuvo unos pasos antes de llegar a la cerca que separaba a Relámpago de ella. El aire estaba cargado de tensión, y aunque sus manos temblaban ligeramente, su rostro reflejaba una determinación serena. Era consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. No podía permitir que el miedo o las expectativas de los demás la frenaran. Lo que iba a hacer no era solo un acto de valentía, sino una manifestación de respeto hacia el animal que había sido incomprendido por tantos. Relámpago levantó la cabeza y la observó con atención. En sus ojos brillaba una luz que Lucía nunca había visto en ningún otro animal. Era una mezcla de curiosidad, cautela y algo más, algo que solo Lucía podía leer en su mirada. La gente comenzó a murmurar, algunos con desdén, otros con incredulidad. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo se atrevía la niña a acercarse a un animal tan peligroso? ¿No sabía que Relámpago había hecho caer a muchos hombres más fuertes que ella? Pero Lucía no sentía miedo. En su lugar, sentía una calma profunda que la envolvía como una manta protectora. «Hola, Relámpago», susurró, su voz casi inaudible en el bullicio que la rodeaba. «Sé que no me entiendes, pero yo te entiendo. Sé que no quieres estar aquí, enjaulado, rodeado de gente que solo quiere verte caer. No quiero hacerte daño. Solo quiero hablar contigo». Lucía extendió su mano hacia el caballo con una lentitud deliberada, como si estuviera invitando a Relámpago a confiar en ella, sin forzarlo a nada. La multitud observaba en silencio absoluto, y el tiempo parecía haberse detenido. Relámpago dio un paso hacia ella, su respiración calmada, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que todos los presentes se sintieran como si presenciaran un milagro. Lucía no apartó la vista del caballo. Sus dedos temblorosos, pero firmes, se acercaron más, y finalmente tocó con suavidad el cuello de Relámpago. En ese momento, algo cambió. El caballo, en lugar de apartarse o responder con violencia, se quedó quieto, como si estuviera tomando una decisión. Era como si Lucía hubiera tocado una cuerda sensible en su corazón, algo que nadie había tocado antes. Durante unos largos segundos, Lucía y Relámpago se quedaron así, en un silencio absoluto, mientras el resto del pueblo observaba asombrado. No se trataba de un dominio, ni de una victoria. Era algo más profundo, una conexión que desbordaba el entendimiento convencional. Lucía no había intentado dominarlo, ni había esperado recibir algo a cambio. Solo había ofrecido su mano, su respeto y su corazón, y, en respuesta, Relámpago había mostrado algo que nadie había esperado: confianza. Finalmente, Lucía retiró la mano lentamente, sin apresurarse, sin hacer ningún movimiento brusco. Relámpago la observó por un momento más, y luego, con un suspiro que parecía casi humano, dio un paso atrás, como si estuviera reflexionando sobre lo que había ocurrido. La multitud comenzó a hablar en voz baja, algunos con admiración, otros con desconcierto. Nadie entendía completamente lo que había pasado, pero todos sabían que algo había cambiado. Relámpago ya no era solo una leyenda, un animal salvaje que nadie podía controlar. Ahora era algo más, un ser con el que alguien, una niña, había formado una conexión real. Lucía se alejó con pasos tranquilos, sin mirar atrás, pero su corazón latía con fuerza. Había dado el primer paso hacia lo desconocido, y lo que había encontrado allí no era un caballo indomable, sino un compañero con su propia historia y su propio dolor.
Había plantado la semilla de una relación basada en el respeto y la comprensión, y sabía que el camino por delante sería largo, pero lleno de promesas. La multitud no dejó de murmurar, pero algo en el aire había cambiado. La relación entre Lucía y Relámpago había trascendido el miedo, la fuerza y la tradición. Era una nueva forma de ver el mundo, una forma en la que el entendimiento y la empatía podían ser más poderosos que cualquier intento de control. Lucía había demostrado algo simple, pero profundo, que la confianza se construye paso a paso, con paciencia y respeto. Con el paso de las semanas, la relación entre Lucía y Relámpago se fue consolidando cada vez más. El vínculo que había comenzado con un simple toque en su cuello, como una promesa de entendimiento, había crecido y fortalecido hasta convertirse en una conexión única. Cada mañana, Lucía se levantaba temprano, antes de que el pueblo despertara, y se dirigía al corral donde Relámpago era mantenido. No importaba el clima ni las tareas que le esperaban en casa, ella sabía que su día no comenzaba realmente hasta que pudiera estar junto a él. Durante esos días, Lucía aprendió a leer los gestos de Relámpago con una precisión sorprendente. Sabía cuando él quería acercarse, cuando necesitaba espacio y cuando simplemente quería estar en silencio. Aunque el pueblo seguía observando con una mezcla de escepticismo y fascinación, Lucía no se dejó influir por los comentarios a sus espaldas. Ella no buscaba la aprobación de los demás, sino que quería simplemente seguir conociendo a ese caballo que, en muchos aspectos, era como ella, un alma libre atrapada por las expectativas del mundo. A menudo, Lucía llegaba al corral con manzanas rojas, las que sabía que Relámpago adoraba. Con delicadeza, se acercaba a él, sin prisas, y se las ofrecía en la palma de su mano. A veces, Relámpago las tomaba con un movimiento tan sutil que casi parecía un susurro de viento. Otras veces, permanecía inmóvil, observándola, como si estuviera evaluando su decisión de confiar una vez más en ella. Lucía nunca forzaba nada. Si Relámpago no quería acercarse, ella simplemente se sentaba en el suelo cerca de él, hablándole en voz baja de todo lo que había visto en su día, o de historias que su madre le contaba sobre la vida en el pueblo cuando era joven. Las historias no importaban tanto, lo que importaba era que Lucía hablaba con él de una manera tranquila, sin presiones, sin expectativas. Lucía sentía que el tiempo pasaba de manera diferente cuando estaba cerca de Relámpago. Cada momento se dilataba, cada silencio era compartido, y aunque nadie más entendía el verdadero significado de esos intercambios, ella sentía que algo muy profundo se estaba formando entre ellos. La conexión entre ellos no era la de un jinete y su caballo, sino la de dos seres que, por fin, se entendían sin necesidad de palabras. La gente del pueblo comenzó a notar este cambio. Algunas personas se acercaban con cautela para observar, pero sin atreverse a hablar con Lucía. Otros, más curiosos, comenzaron a susurrar entre sí, preguntándose cómo era posible que una niña tan joven y tan pequeña hubiera logrado lo que los hombres más fuertes del pueblo no habían podido hacer en años. A medida que los días pasaban, las preguntas se convirtieron en murmullos, y los murmullos en discusiones entre los aldeanos. Mientras que algunos, especialmente las mujeres y los niños, veían en Lucía y Relámpago una inspiración, otros, principalmente los hombres que habían intentado controlar al caballo sin éxito, sentían una punzada de celos. «Eso no es normal», decían entre ellos. «Nadie debería acercarse tanto a un animal como ese sin domarlo. Relámpago necesita una verdadera doma. Eso de andar, hablando con él, no llevará a nada», murmuraban. Pero Lucía no podía preocuparse por esos comentarios. Sabía que los hombres del pueblo no entendían lo que estaba ocurriendo. Para ellos, el concepto de doma y control era algo físico, un acto de poder y fuerza. Para ella, la verdadera doma de Relámpago no era cuestión de fuerza, sino de comprenderlo, respetarlo y darle el espacio que necesitaba para ser quien era. Para Lucía, no se trataba de dominar al caballo, sino de ser su compañera. Una tarde de principios de primavera, cuando el cielo estaba claro y la brisa cálida acariciaba la piel, Lucía sintió que era el momento adecuado. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el horizonte con tonos dorados y naranjas. Había pasado semanas observando a Relámpago, sintiendo cómo su relación con él crecía. Los dos, a través del tiempo y de la paciencia, se habían ido entendiendo sin necesidad de palabras. Lucía había aprendido a confiar en el animal, y sabía que él también comenzaba a confiar en ella. Esa tarde, Lucía no llevó manzanas ni dulces. En lugar de eso, solo llevaba su valentía, su confianza y el profundo respeto que había cultivado en los días anteriores. Se acercó lentamente a Relámpago, como siempre lo hacía, y se quedó frente a él. Esta vez, sin embargo,
no se sentó a su lado ni le ofreció frutas. En vez de eso, se quedó allí, observándolo a los ojos. Sabía lo que iba a hacer, y también sabía que este sería el momento más importante de todos. La multitud, que ya se había congregado alrededor de la plaza, comenzó a notar su presencia. Los hombres que antes habían criticado a Lucía por acercarse demasiado al caballo se detuvieron a mirarla, sin poder apartar los ojos de ella. Algunos incluso murmuraron entre sí, presagiando lo que sucedería. Nadie creía que Lucía pudiera montar a Relámpago, ni siquiera los más cercanos a ella. Pero Lucía no estaba allí para demostrar nada a nadie. Estaba allí para compartir una conexión con él, para volar juntos hacia la libertad que ambos deseaban. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Lucía levantó una pierna y la colocó sobre el costado de Relámpago. El caballo, que en otras ocasiones se habría mostrado inquieto o rebelde, permaneció quieto, como si estuviera esperando este momento. Con el apoyo de sus manos sobre el lomo del animal, Lucía subió con suavidad, sin apresurarse, respetando cada movimiento de Relámpago. El primer paso hacia la montura fue un momento suspendido en el tiempo, donde ni el viento ni los murmullos de la gente parecían tener importancia. Solo existían Lucía y Relámpago, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Una vez sobre su lomo, Lucía respiró hondo, reconociendo la enormidad de lo que había logrado. Relámpago comenzó a caminar lentamente, como si estuviera tomando las riendas de la situación. La conexión entre ambos era palpable. Lucía no controlaba a Relámpago, él no la dominaba. Juntos, se movían al unísono, como si fueran una extensión el uno del otro. Los cascos del caballo tocaban el suelo con un ritmo perfecto, y Lucía sentía como si flotaran en el aire, llevando con ellos una sensación de libertad absoluta. La multitud observaba, primero en silencio, luego con susurros, y finalmente con gritos de asombro. Nadie había visto jamás algo así. Los hombres que antes se burlaban de Lucía, ahora miraban con incredulidad. ¿Cómo era posible que una niña tan joven hubiera logrado lo que ellos no podían? Era como si todo el pueblo estuviera siendo testigo de una transformación, no solo de un caballo salvaje, sino de ellos mismos. La verdadera doma de Relámpago no había sido un acto de fuerza o control, sino de paciencia, respeto y comprensión. Mientras Lucía y Relámpago recorrían los campos, se unieron en una danza fluida, un movimiento armonioso entre jinete y caballo. La libertad que compartían era evidente en cada paso. El viento acariciaba sus rostros, y Lucía sentía la energía de Relámpago recorriendo su cuerpo, como si ambos fueran uno solo, sin barreras ni miedos. Por un momento, parecía que el mundo entero se desvanecía, y lo único que importaba era la conexión pura entre ellos. Sin embargo, no todos los ojos que los observaban estaban llenos de admiración. Mientras algunos se sentían inspirados, otros comenzaron a murmurar en voz baja. Los hombres del pueblo que no habían comprendido el gesto de Lucía comenzaron a hablar entre ellos, inquietos. Eso no es lo que el caballo necesita. Un animal como ese necesita una doma de verdad, decían. Lucía puede haber conseguido que Relámpago camine tranquilamente, pero eso no significa que lo haya domado. Él sigue siendo un caballo salvaje. Las palabras de esos hombres flotaban en el aire, llenas de inseguridad y miedo a lo desconocido. Lucía lo sabía. Sabía que su relación con Relámpago no era algo que todos pudieran comprender de inmediato. Pero en su corazón, sentía que no necesitaba la aprobación de nadie. Había logrado lo que pocos creían posible. Había alcanzado la libertad, no solo para ella, sino también para Relámpago. En ese momento, todo lo demás era secundario. La primavera se despidió con un brillo cálido y dorado, y el verano se asentó sobre el pueblo con su sol abrasador y los campos bañados en su resplandor. El vínculo entre Lucía y Relámpago creció cada día más fuerte, y el pueblo, aunque al principio reacio, comenzó a aceptar la relación que se había formado entre ellos. Algunos, sobre todo las mujeres y los niños, se sentían inspirados por lo que veían. Había algo casi mágico en la forma en que Lucía se relacionaba con el caballo, algo que parecía desafiar todas las normas que los hombres del pueblo habían aceptado durante toda su vida. Sin embargo, como sucede cuando algo desafía las convenciones, siempre hay quienes sienten miedo de lo desconocido. Los hombres que antes habían criticado a Lucía por acercarse a Relámpago, que se habían burlado de su manera suave de tratar al caballo, comenzaron a murmurar nuevamente, pero esta vez con más fuerza. «Esto no puede ser», decían. «Un caballo como Relámpago no puede ser domado de esta manera. ¿Qué es lo que pasa aquí?». Estas preguntas no se quedaron dentro del pueblo por mucho tiempo.
La noticia de Lucía y su relación con Relámpago no tardó en llegar a las aldeas vecinas. Los rumores viajaron más rápido que el viento, y pronto, algunos forasteros escucharon sobre la hazaña de la joven y el caballo salvaje que se había convertido en su compañero. Entre estos forasteros, 3 hombres de otras tierras, conocidos por su habilidad para domar caballos, decidieron que debían ir al pueblo y poner fin a lo que consideraban una ilusión. Ellos eran conocidos por su fuerza y sus métodos tradicionales de doma. Para ellos, no había lugar para el respeto o la empatía cuando se trataba de caballos salvajes. Solo la fuerza bruta podía someter a una bestia tan imponente como Relámpago. Un día, al caer la tarde, 3 hombres llegaron al pueblo. Montaban caballos robustos y de aspecto fuerte, con ojos desafiantes y una mirada dura. Cuando se acercaron a la plaza del pueblo, comenzaron a hacer preguntas sobre la joven Lucía y su relación con Relámpago. Los aldeanos, que ya conocían a Lucía y el vínculo que compartía con el caballo, no podían evitar sentirse tensos ante la llegada de los forasteros. ¿Dónde está la niña que se cree amiga de Relámpago?, preguntó uno de los hombres con desdén. Los hombres habían venido con un propósito claro: demostrar que Relámpago no era un animal domesticado, sino un caballo salvaje que debía ser sometido a la fuerza. Querían desmontar la leyenda que había crecido alrededor de Lucía, humillarla públicamente y devolver al caballo a su supuesto lugar. Lucía, al enterarse de su llegada, no se sintió intimidada. Sabía lo que los hombres querían, y estaba preparada para enfrentarlos. Sin embargo, no lo haría con ira ni con palabras duras. Lo único que necesitaba hacer era defender lo que había creado con Relámpago, un lazo de respeto mutuo, algo que no podía ser quebrado por la fuerza ni por las viejas creencias de los hombres. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Esa tarde, Lucía se dirigió al campo donde Relámpago pastaba, el lugar que había sido testigo de tantos momentos especiales entre ellos. Los 3 forasteros ya estaban allí, rodeando al caballo con sus miradas desafiantes y sus posturas arrogantes. «No es posible que este caballo haya sido domesticado sin la fuerza adecuada», dijo uno de los hombres, un tipo alto y robusto con una cicatriz en la mejilla que lo hacía parecer aún más intimidante. «Déjanos mostrarte cómo se hace, niña». Lucía, sin inmutarse, se acercó a Relámpago con una calma que sorprendió a los forasteros. El caballo, al ver a su amiga, levantó la cabeza y comenzó a caminar hacia ella, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Lucía extendió la mano, y con un suave susurro, habló al oído de Relámpago, como siempre lo hacía. Los forasteros la observaban, impacientes, esperando que algo sucediera. Ellos no entendían que para Lucía, todo esto era cuestión de tiempo y paciencia, no de trucos ni de poder físico. Relámpago se detuvo frente a Lucía, observándola con sus grandes ojos oscuros, como si también sintiera el peso de la situación. Era claro que el caballo confiaba en ella, mucho más que en cualquiera de los 3 hombres. Pero los forasteros no lo vieron de esa manera. Estaban allí para demostrar que la relación entre Lucía y Relámpago no era más que una ilusión. «Esto no está bien», dijo el hombre con la cicatriz en su rostro, mirando a Lucía con desdén. «Un caballo como Relámpago debe ser sometido, debe sentir la mano firme de un verdadero jinete. No puedes controlarlo con caricias». Lucía, manteniendo su compostura, miró a los 3 hombres con calma y les respondió: «Relámpago no necesita ser controlado. Lo que necesita es respeto. El respeto no se gana con la fuerza, sino con la paciencia y la comprensión. Si no entienden eso, entonces no sabrán cómo acercarse a él». Los forasteros, al ver la determinación en los ojos de Lucía, no podían creer lo que oían. Para ellos, la doma de caballos siempre había sido un acto de pura fuerza, un proceso de doblegar la voluntad del animal hasta que cediera. El concepto de respeto y paciencia no encajaba en su forma de pensar. Fue entonces cuando decidieron actuar. Los 3 hombres comenzaron a rodear a Relámpago, intentando que el caballo los aceptara, pero él no se movió. No porque fuera temeroso, sino porque su vínculo con Lucía era más fuerte que cualquier intento de someterlo. El primero de los hombres intentó acercarse al caballo para montarlo, pero Relámpago se movió rápidamente, girando y alejándose de él con una agilidad impresionante. El segundo hombre, al ver esto, intentó acercarse con una cuerda, pero Relámpago, con una sacudida de su melena, la deshizo con un simple movimiento de su cabeza. Relámpago estaba demostrando que no había forma de someterlo si no había una conexión genuina. Los forasteros comenzaron a mostrar signos de frustración. El tercero,
el hombre más joven y arrogante, decidió que era el momento de demostrar su supuesta habilidad. Se acercó de manera agresiva, levantando una vara para intentar asustar al caballo. Pero Relámpago, con un relincho de desafío, se lanzó hacia él, y el hombre retrocedió, aterrorizado, cayendo al suelo. La escena dejó a todos en silencio. Relámpago no había atacado de manera cruel, pero su desdén por la agresión era claro. Los forasteros estaban humillados. Ningún hombre del pueblo había visto algo así. Lucía, con una serenidad inquebrantable, miró a los tres hombres y les dijo: «Ya lo han visto. Relámpago no necesita ser domado. Necesita ser respetado». Los forasteros, avergonzados y derrotados, montaron sus caballos y comenzaron a marcharse, sin una palabra más. El pueblo entero había presenciado cómo la paciencia, el respeto y la empatía habían prevalecido sobre la fuerza y la arrogancia. A partir de ese momento, los murmullos en el pueblo cambiaron. Aquellos que antes dudaban del vínculo entre Lucía y Relámpago comenzaron a entender. El concepto de doma, tal como lo conocían, comenzó a desmoronarse. En su lugar, nació una nueva forma de pensar, un reconocimiento de que el respeto hacia los animales era más importante que cualquier intento de control. Lucía y Relámpago, después de la partida de los forasteros, continuaron su vida juntos, más fuertes que nunca. Ya no eran simplemente una niña y su caballo. Eran símbolos de una nueva forma de entender el mundo, una forma en la que la empatía y el respeto triunfaban sobre la fuerza bruta. El pueblo, al final, comprendió que el verdadero poder no residía en la violencia o el control, sino en la confianza mutua y el entendimiento profundo entre dos seres que se respetaban. Y así, el vínculo entre Lucía y Relámpago perduró, inspirando a todos a mirar a los animales no como criaturas que deben ser dominadas, sino como compañeros que merecen ser entendidos y respetados. Con el paso del tiempo, la historia de Lucía y Relámpago dejó de ser un simple susurro entre los habitantes del pueblo para convertirse en una verdadera leyenda, pero esta vez no era una leyenda de terror ni de lucha. Ya no se hablaba del caballo salvaje y temido, el que desafiaba a todo aquel que intentaba domarlo, ni de la niña imprudente que se arriesgaba al acercarse a él. En lugar de eso, las historias que se contaban ahora eran sobre un vínculo increíble entre un ser humano y un animal, una relación basada en la empatía, el respeto y la comprensión mutua. Lucía, quien en algún momento había sido vista con escepticismo por algunos de los hombres del pueblo, ahora se encontraba en el centro de una transformación más grande que ella misma. Su valentía no solo había permitido que Relámpago se acercara a ella, sino que también había demostrado al mundo que los métodos tradicionales de doma, basados en el miedo y la fuerza, podían ser sustituidos por una forma más humana de trato hacia los animales. A medida que la historia de Lucía y Relámpago se compartía de boca en boca, incluso los aldeanos más reacios comenzaban a reconsiderar sus creencias sobre cómo debían tratar a los caballos y otros animales. Los primeros cambios en el pueblo no fueron tan visibles. Al principio, se trataba simplemente de pequeños gestos: un niño que se acercaba a su caballo con más delicadeza, un hombre que dejaba de usar el látigo para imponer su voluntad, una mujer que, en lugar de gritarle a su burro, le hablaba suavemente, como Lucía había hecho con Relámpago. Pero estos pequeños gestos fueron acumulándose, y poco a poco, la atmósfera del pueblo comenzó a cambiar. Los aldeanos empezaron a reunirse alrededor de Lucía, escuchando con atención sus palabras, observando su forma de interactuar con los animales. Muchos de ellos se dieron cuenta de que el miedo que antes sentían por Relámpago, por su fama de caballo indomable, no era más que un reflejo de su propia falta de comprensión. Lucía les enseñaba, con su simple presencia, que la verdadera fortaleza de un ser no reside en su capacidad de someter a otro, sino en la capacidad de crear un vínculo de confianza mutua. Poco a poco, los hombres más ancianos, que eran los primeros en defender los métodos tradicionales de doma, comenzaron a cuestionar sus creencias. Y aunque no todos estaban dispuestos a admitirlo públicamente, muchos de ellos comenzaron a ser más pacientes con los animales. Algunos se acercaron a Lucía para pedirle consejo, para aprender de su experiencia con Relámpago. Lucía, con humildad, les enseñaba lo que ella misma había aprendido a través de los días y las semanas que había pasado al lado del caballo. No era algo que pudiera ser enseñado de inmediato, sino algo que requería tiempo y una profunda voluntad de entender. Relámpago, por su parte, ya no era considerado el monstruo de los campos. Su figura majestuosa, que antes provocaba temor en el corazón de los aldeanos, ahora se había transformado en un símbolo de libertad. Cuando paseaba por los campos junto a Lucía, ya no era un animal feroz al que había que temer. Era un ser libre, en paz con sí mismo, que caminaba al lado de su amiga,
con una gracia que parecía desafiar la lógica. Aquellos que antes se habían sentido amenazados por él, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y admiración. La relación entre ellos no era una cuestión de poder, sino de respeto mutuo, de un entendimiento profundo que iba más allá de las palabras. El cambio en el pueblo no solo afectó a las personas que convivían con los animales, sino que también empezó a tener un impacto en la cultura misma del lugar. Las festividades y las celebraciones del pueblo, que antes giraban en torno a la exhibición de la fuerza y la destreza en la doma de caballos, empezaron a cambiar. En lugar de competencias donde los jinetes se enfrentaban entre sí, ahora se organizaban eventos en los que los niños podían acercarse a los caballos sin miedo, en los que los animales eran los protagonistas, no como objetos a ser dominados, sino como compañeros que merecían ser tratados con dignidad. La historia de Lucía y Relámpago inspiró a muchas otras aldeas cercanas. Los pueblos que antes veían a este lugar como una pequeña comunidad aislada, comenzaron a acercarse para conocer más sobre el vínculo que se había formado entre la joven y el caballo. La noticia de su historia cruzó montañas y ríos, alcanzando otras regiones, hasta convertirse en un símbolo de esperanza para aquellos que querían cambiar la forma en que los seres humanos se relacionaban con los animales. Lucía, aunque todavía joven, se convirtió en una figura importante no solo en su comunidad, sino también fuera de ella. Los aldeanos la respetaban como una guía, y los niños la veían como un modelo a seguir. Ella les enseñaba que la fuerza no es lo único que importa, que el amor y el respeto pueden lograr lo que la violencia nunca podrá. A medida que su mensaje se extendía, más personas comenzaron a mirar a los animales de manera diferente, no como criaturas a ser controladas, sino como seres con los que se puede compartir un vínculo especial, lleno de comprensión y respeto. Con el tiempo, el nombre de Relámpago dejó de estar asociado con el miedo. El caballo se convirtió en un símbolo de esperanza, de un futuro en el que los seres humanos y los animales pudieran vivir juntos en armonía, sin la necesidad de violencia ni control. Y Lucía, la joven que había iniciado este cambio, se convirtió en una leyenda viva, no por su habilidad para dominar a un caballo, sino por su capacidad para entenderlo, para verlo como un compañero y no como una herramienta. La última vez que Lucía y Relámpago cabalgaron juntos por el campo, el sol se ponía en el horizonte, bañando el paisaje con su luz dorada. A medida que avanzaban, la gente del pueblo los observaba desde sus ventanas y puertas, no con temor, sino con admiración. Ya no había dudas sobre la relación que compartían. Los aldeanos sabían que lo que Lucía y Relámpago tenían no era solo una historia de amistad, sino una lección profunda sobre la verdadera fuerza que reside en la empatía, el respeto y la capacidad de conectarse con otro ser, ya sea humano o animal. La historia de Lucía y Relámpago, como el viento, siguió viajando más allá de los límites del pueblo. Y aunque los años pasaron, su legado nunca se desvaneció. La historia perduró, inspirando a generaciones futuras a acercarse a los animales con el mismo respeto y comprensión que Lucía le ofreció a Relámpago. Su ejemplo permaneció, enseñando que la verdadera fortaleza no se mide por la capacidad de dominar, sino por la capacidad de comprender y respetar. Lucía y Relámpago demostraron que, a través de la empatía, se pueden superar las barreras más grandes, y que la verdadera transformación comienza cuando uno es capaz de mirar más allá de la fuerza y encontrar la paz en la confianza compartida. El ejemplo de Lucía y Relámpago no solo cambió la percepción de los aldeanos sobre los caballos, sino que también dejó una huella profunda en la cultura y los valores del pueblo. La historia de su relación, que comenzó con un simple acto de valentía y empatía, evolucionó hasta convertirse en el fundamento de una verdadera transformación social. Lucía no solo había logrado ganarse la confianza de un caballo salvaje y temido, sino que también había abierto los ojos de su comunidad a una nueva forma de tratar a los animales, una forma basada en el respeto mutuo y la comprensión, no en la fuerza o el miedo. Al principio, los aldeanos más cercanos a Lucía empezaron a imitarla, observando sus gestos tranquilos y su paciencia con Relámpago. Con el tiempo, muchos hombres y mujeres del pueblo comenzaron a cambiar su actitud hacia los animales, aplicando los principios que Lucía les había enseñado: tratar a los caballos y otros animales con respeto, sin recurrir a la violencia o la coerción. Era un cambio profundo, que implicaba no solo modificar las prácticas cotidianas, sino también cuestionar las creencias profundamente arraigadas sobre el control y el dominio. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio, hubo dudas, incluso desconfianza. Algunos aún sentían que Lucía había logrado algo que no se podía replicar, algo casi mágico. Otros, más escépticos, se resistían a abandonar las viejas prácticas de doma y entrenamiento, aquellas que les habían sido enseñadas desde que eran niños. Pero a medida que pasaba el tiempo y más personas comenzaron a observar el vínculo único entre Lucía y Relámpago, la gente empezó a preguntarse:
¿por qué no intentarlo? ¿Qué perderían al adoptar un enfoque más paciente y respetuoso? Los primeros signos de cambio fueron sutiles. Un hombre que antes usaba un látigo para controlar a su caballo, empezó a hablarle con más calma, e incluso a acariciarlo antes de montarlo. Una mujer que antes no se acercaba a su burro por miedo, comenzó a ofrecerle comida con un gesto amable, acercándose lentamente hasta que el animal aceptó su compañía. Estos pequeños momentos de conexión, aunque insignificantes por sí solos, representaban un cambio profundo en la forma en que los aldeanos se relacionaban con sus animales. Lo más fascinante de todo fue que el propio Relámpago, una vez el caballo más temido del pueblo, comenzó a ser visto de manera diferente. En lugar de la figura imponente y feroz que siempre había sido, se convirtió en un símbolo de libertad, de paz, de conexión. El coraje y la fuerza de Lucía habían demostrado que el respeto mutuo podía liberar a un animal de las cadenas del miedo y la desconfianza. Relámpago, ahora respetado por su propio valor y por el vínculo que compartía con la joven, caminaba por los campos con una gracia y tranquilidad que dejaban sin palabras a todos los que lo observaban. El impacto de Lucía y Relámpago fue tal que su historia comenzó a cruzar las fronteras del pueblo. Los aldeanos de las regiones vecinas, al escuchar los relatos sobre la joven y el caballo, comenzaron a viajar para ver por sí mismos la relación que se había formado entre ellos. Algunos vinieron con escepticismo, buscando comprobar si realmente era posible que un caballo tan indomable pudiera llegar a confiar en una persona tan joven. Pero aquellos que llegaron con dudas, se fueron con una nueva perspectiva. Cada uno de ellos veía lo que Lucía había logrado, no solo con Relámpago, sino con todos los animales que se acercaban a ella. Ya no se trataba de una joven imprudente que desafiaba a los adultos, ni de un caballo salvaje que había sido domado a través de la fuerza. Lo que los visitantes presenciaron fue algo más profundo, un vínculo de confianza y respeto que había transformado tanto a Lucía como a Relámpago, y que, por extensión, había comenzado a transformar a todo un pueblo. La historia de Lucía y Relámpago comenzó a inspirar a las nuevas generaciones. Los niños del pueblo, al ver la manera en que Lucía trataba a los caballos y a otros animales, comenzaron a acercarse a ellos con más respeto. Los pequeños se sentaban cerca de los caballos, acariciándolos suavemente y hablando en susurros, como Lucía había hecho. Incluso los adultos comenzaron a enseñar a sus hijos nuevas formas de tratar a los animales, basadas en la empatía y el respeto, no en el miedo. Al principio, los cambios en la forma de pensar del pueblo fueron pequeños, casi imperceptibles. Pero a medida que pasaban los meses y los años, esos cambios se fueron acumulando. La comunidad comenzó a ver la transformación en su totalidad. Las viejas prácticas de doma, aquellas que dependían de la fuerza física y el control brutal, empezaron a desaparecer. En su lugar, las nuevas generaciones adoptaron métodos basados en la conexión emocional, en la comunicación no verbal, en la paciencia. Lucía se convirtió en una especie de referente para aquellos que buscaban una manera más humana de tratar a los animales. Su nombre empezó a ser reconocido más allá de las fronteras del pueblo. Los aldeanos que alguna vez la vieron como una niña caprichosa ahora la consideraban una sabia, alguien que había encontrado la clave para vivir en armonía con la naturaleza y sus seres vivos. Los forasteros que llegaban al pueblo en busca de consejos se encontraban con Lucía, quien no solo les hablaba sobre los animales, sino también sobre el corazón humano, sobre cómo uno debe acercarse a todo ser vivo con el mismo respeto que uno desearía recibir. La relación entre Lucía y Relámpago, lejos de ser una simple anécdota, había creado una revolución silenciosa en la forma en que los seres humanos veían y trataban a los animales. La comunidad comenzó a compartir su historia con otras aldeas, y pronto el pueblo se convirtió en un modelo a seguir para muchas otras regiones. A lo largo de los años, Lucía nunca perdió su humildad. Seguía acercándose a Relámpago todos los días, hablándole en susurros y compartiendo su tiempo con él, como lo había hecho desde el primer día. Su vínculo con el caballo nunca dejó de ser especial. Para ella, Relámpago no era solo un símbolo de lo que había logrado, sino un compañero con el que había compartido su vida de una manera única y profunda. Finalmente, Lucía llegó a comprender que la verdadera fuerza de la relación que había formado con Relámpago no se encontraba en las palabras o en los gestos, sino en la conexión silenciosa que existía entre ellos. Esa conexión, esa comprensión mutua, era la que había transformado al pueblo, la que había cambiado el curso de la historia, no solo para ellos, sino para todos los que vinieron después. La historia de Lucía y Relámpago se convirtió en una leyenda que no solo se contaba en el pueblo, sino que se transmitía a través de las generaciones. Era una lección que nunca perdería su relevancia, una enseñanza sobre la verdadera fortaleza,
Una fortaleza que no viene de la dominación o la violencia, sino del respeto mutuo, la empatía y la capacidad de ver al otro como un ser digno de amor y comprensión. Lucía y Relámpago habían dejado su huella en el mundo, y su legado viviría por siempre, como un recordatorio de que el verdadero poder no está en el control, sino en la conexión genuina que se establece entre los seres vivos. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.